Hermanos, muy buenos días con todos ustedes. Y los amigos que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Una vez más, muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos. Comenzamos a honrar al Señor, lo que corresponde a esta mañana. Como siempre, vamos a comenzar con una oración. Oremos, por favor. Santísimo Dios, Santísimo Señor, Santísimo Padre. Gracias, Señor, por habernos dado vida. Nuevo día. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones, tanto espirituales como materiales. Gracias, oh Dios, especialmente por este día, en la cual podemos agradecerte, darte gracias, honrar tu santo nombre y alabarte. Bendito Padre, tú eres nuestro invitado de honor. Gracias por estar en medio de nosotros. Te agradecemos, Padre, por esta grande bendición. Bendito Señor, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por guiarnos, por mantenernos con vida. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros. Tus favores pedimos y agradecemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar cantando el himno número 19. Había dicho comenzar cantando el himno número 19. Dice: cerca de ti, Señor. Bien, a la cuenta de 3 vamos a cantar el himno número 19. 1, 2, 3. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu gran y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud ferviente cantaré, y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre allí, y mi alma gozará cerca de ti. Amén, hermanos. A continuación vamos a cantar el número 230.
Su título, Nadie pudo amarme como Cristo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo quisiera hablarme del amor de Cristo, Pues Él hace un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Bien, hermanos, hemos cantado himnos de fe y alabanza en honor a nuestro Dios. A continuación, vamos a comenzar con el mensaje que corresponde a esta mañana. Pero antes, oremos por favor. Señor y Dios, bendito Señor, bendito Padre. Gracias, oh Dios, por permitirnos en esta mañana alabarte, amarte y adorarte, Señor. Deseando, Señor, que tu santo nombre sea alabado en el cielo y en la tierra. Amado Padre, amado Señor, gracias una vez más por estar en medio de nosotros. Tú eres, Señor, el invitado de honor. Gracias, Dios, por estar en medio de nosotros. Tú estás en todo el mundo, en todo lugar, en todas partes, en todo momento. Gracias, oh Dios, por ser un Dios tan todopoderoso, tan maravilloso y lleno de amor. Bendito Padre, te damos gracias. Te agradecemos, Señor. Solo podemos decirte gracias con todo el corazón, con todo el alma. Gracias, Padre. Con todas nuestras fuerzas te damos gracias. Y todos suplicamos, Padre, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. En esta mañana vamos a ver un tema titulado La misericordia. Esto es una nueva versión.
Habíamos visto ya hace unos meses atrás sobre el tema de la misericordia, pero esta es una nueva versión. Bien, amados hermanos, vamos a dar primeramente el significado de esta palabra, lo que significa la misericordia. La misericordia también significa compasión. Por lo tanto, esta palabra, misericordia, significa inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. También trae la idea de ser benigno y transmite en mantenernos fieles. Bien, amados hermanos, habiendo visto lo que significa, continuamos. Es en los salmos donde más se menciona la misericordia. Abran la Biblia, por favor. Libro a los Salmos, capítulo 86, verso 15. Y dice así: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Antes de continuar, queridos hermanos, Rubén, ¿sí nos oye claramente? Sí, hermano, buenos días. Sí, te escucho, ñaño. Gracias, sí te escucho. Bien, muy bien. Entonces vemos que estamos bien. Hermano Marquito, buenos días. ¿Nos oye claramente? Buenos días, hermanito. Bendiciones. Sí, le escucho, hermanito. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Cevitas, ¿nos oye claramente? Sí, sí, le escuchamos. Amén. Sofi, ¿nos oye claramente? Mi mami está en el otro teléfono con la Daisy. Buenos días, estamos aquí todos, gracias. Muy bien, muy bien. Hermano Patricio, ¿nos oye claramente? Bueno, vamos a seguir en adelante, ¿no? Ahora sí, entramos de lleno en el mensaje. Vamos a dar lectura a Salmos 86, 15. Y dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Esto significa la misericordia y la bondad de Dios. Ahora, decimos que Dios tiene ira. Hemos visto ya más de un año de ira del Señor. En el libro según Jeremías, el profeta dice: oh Dios,
no me castigues en tu fuerte ira, porque si lo hicieres, me destrozarías. Así también nosotros pidamos a Dios todos los días de nuestra vida, supliquemos a Dios que su ira se acabe, que calme su ira. Dios tiene ira y todos nosotros sabemos por qué. El mundo está corrupto. Los hombres viven en su maldad. No se cansan de pecar. Y Dios tiene ira. Pero toda esa ira viene con bendiciones. Viene según la verdad de Dios. Por esa razón, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, supliquemos todos los días, a cada instante de nuestra vida, al Señor. Así como Abraham suplicó a Dios para que la ciudad de Sodoma y Gomorra no fuera destruido. Suplicó a Abraham por los pecadores. Así también nosotros, el pueblo de Dios, siendo tan pequeñitos, tan contados, supliquemos a Dios, roguemos a Dios, imploremos a Dios que tenga misericordia de la humanidad. Dicen los hombres que han encontrado la vacuna, pero todo es por la gracia de Dios. Nadie trabaja por su propia inteligencia y poder. Aún a los pecadores, a los científicos, a los sabios, Dios da sabiduría y ciencia. Dios está en control de todo. Él está a la cabeza. Todas las cosas mueven por su infinito poder, bondad y misericordia. Por lo tanto, permítanme decir lo siguiente. La ira de Dios dura solo por un momento. Su amor es leal para siempre. Su bendición está sobre quienes se mantienen fieles y cuida de su pueblo como un buen padre lo hace con sus hijos. Él recuerda quiénes somos y cómo nos hizo, porque solo polvo somos. Cuando nuestras peticiones están de acuerdo a la voluntad de Dios y glorificamos su nombre, podemos estar seguros que Él las contestará. Dios tiene compasión de todos. Dios ama al mundo perdido. Por esa razón, la gloria y la maravilla de Dios deben ser proclamadas de nación en nación, así como de casa en casa. Hermanos amados, Él es, como su palabra dice, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Confiemos en Dios. Solo en Él podemos confiar. Muy pronto se le pasará la ira. Y recuerden ustedes, ahora el mundo entero está sumido en el dolor, en sufrimientos, en necesidades. Muchos han partido ya, pero para Él nada es imposible. De la noche a la mañana, en un instante desaparecerá esta enfermedad, pero para eso tenemos que esperar el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros, no el tiempo humano. Él hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo. Pero recuerde, de la noche a la mañana, esto desaparecerá. Pero para eso, como pueblo de Dios, supliquemos de rodillas todos los días de nuestra vida, pidiendo misericordia
pidiendo compasión. Él es bueno, Él es maravilloso. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Hermanos amados, también los seres humanos, nosotros podemos ejercer la misericordia, que también quiere decir compasión. Trasladémonos a Mateo, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, verso 7. Y el Señor Jesús nos dice lo siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por eso en mi pregunta dije, también los seres humanos, también los hombres, podemos ejercer la misericordia. Hermanos, ¿cómo podemos ejercer la misericordia? Siempre recuerden al buen samaritano. Nunca se olviden del buen samaritano. Recuerden, él tuvo misericordia del que estaba caído en el camino. No era conocido ni amigo, ni siquiera era de su nación, pero él tuvo paciencia y atendió con todo lo necesario hasta que el hombre afectado estaba sano. Así los hombres podemos tener misericordia y compasión de la humanidad. Podemos tener misericordia y compasión de nuestros prójimos. Hermanos amados, prójimo no significa solo mis hijos o mi familia. El mundo entero es la familia de Dios. El mundo entero es creado por Dios. Alguna vez cuando ofendemos a alguna persona, estamos ofendiendo a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cada ser humano aquí en la tierra es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando ofendemos a alguien, estamos ofendiendo a Dios. Tengan muy en cuenta eso. Ahora, nuestra atención está puesta en Dios, no en el pecado. Estos pasajes nos recuerdan este pasaje de Mateo 5:7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nos da 4 actividades, ¿no? Vamos a ver. Nos recuerdan 4 actividades que Dios realizó en beneficio nuestro. Habíamos comenzado con el Señor, que Él es misericordioso. Y voy a enumerar 4 actividades de misericordia que Él realizó. Primero, nos amó. Por eso Él es lento para la ira. Lleno de verdad, lleno de amor. Y Él nos amó sin condiciones. ¿Acaso no ama al mundo entero? Él ama al mundo entero. Por eso cada ser humano, sean justos o injustos, tienen que comer, tienen con qué vestirse, tienen donde vivir. Aún los injustos viven mejor que nosotros, porque Dios es grande en misericordia. Ustedes dirán entonces, si Dios cuida de los pecadores, entonces ¿para qué hacernos seguidores suyos? No digan eso, no piensen eso. Los pecadores gozan, tienen todo lo necesario en esta vida.
pero eso es todo lo que ellos tienen. Eso es todo lo que ellos tienen. ¿Dónde está el cambio? El cambio viene en el día final. Ahí está el cambio, ahí está la diferencia. Porque en el día final, cuando el Señor Jesús venga y se siente en su trono blanco de gloria, así como el pastor aparta a los cabritos de las ovejas, así también el Señor apartará a los pecadores a la izquierda y a los justos a la derecha. He ahí la diferencia, hermanos. Ahí está la diferencia. Pero mientras tanto, en este mundo, en esta vida, tanto la cizaña como el trigo, crecemos juntos, crecemos igual, porque el campo es el mundo. Hermanos amados, aquí, tanto la cizaña como el trigo, estamos igual, estamos juntos. Vivimos justos e injustos en la misma ciudad. Caminamos por los mismos caminos. Crecemos juntos. La diferencia es solamente en el día final, en el día del juicio, donde el pastor nos separará. Y a los que han hecho la voluntad de Dios, dirá el Señor: venid benditos de mi Padre, al hogar preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los injustos, a los pecadores, dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. He ahí la diferencia, hermanos. Pero mientras tanto, en esta vida, pecadores, justos, vivimos, crecemos iguales. Aún como dije, ellos tienen una vida mejor. Revisen el libro a los Salmos, ahí encontrarán que los pecadores tienen en abundancia, mientras que los seguidores del Señor a veces pasamos con lo necesario, pero Él nunca nos matará de hambre. Siempre cumplirá y nos dará todas nuestras necesidades, hermanos. Segundo punto, Dios nos dio la vida. Aun cuando estábamos muertos en pecados y delitos, Él realizó nuestra resurrección espiritual por el poder del Espíritu. Recuerden, Él nos dio vida. No piensen que somos salidos de la nada. No, Él nos dio vida. Desde el vientre de nuestra madre, Él nos cuidó. Por eso, desde el momento en que dio el soplo de vida en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él nos conoce íntimamente a nosotros. Por esa razón, ¿alguien puede decir: yo puedo esconderme de Dios? ¿Yo puedo escapar de Dios? Nadie puede esconderse. Nadie puede escapar de Dios. Por eso en el Salmo 139 Dios dice que así estuviere yo al otro lado del mar, o en el fondo del Seol, o arriba en las nubes. Ahí está Dios. No podemos escaparnos de Él. Por lo tanto, queridos hermanos, Él nos dio vida. Luego, tercer punto. Él nos exaltó y Él nos exaltará en el día final. No nos ha levantado de entre los muertos. Cuando nos dio vida, Él nos ha exaltado. No nos ha levantado de entre los muertos para dejarnos morir. Nos ha levantado para darnos vida eterna. Y estamos unidos a Cristo y hemos sido exaltados con Él para compartir su trono en los lugares celestiales. Hoy compartimos su gloria
en la iglesia de Cristo. Él nos ha hecho sentar ya en los lugares celestiales. La iglesia de Cristo es el lugar celestial en la tierra, pero el lugar celestial definitivo está arriba en el cielo. Cuarto punto, nos guarda y nos guardará. En la eternidad Él nos guardará. Hoy Él nos guarda. Él nos defiende en todas nuestras debilidades. El propósito de Dios al redimirnos no es tan solo rescatarnos del infierno. Su propósito final al salvarnos es que seamos ejemplo de la gracia de Dios en los siglos venideros. Dice la palabra en los siglos venideros. Por lo tanto, la salvación, recuerden, la salvación no es por obras, porque la obra de salvación ya fue consumada en la cruz por el Señor Jesús. La obra de salvación ya está terminada. Por lo tanto, nosotros no podemos ser salvos por las obras, porque la obra que nosotros debíamos hacer, sacrificarnos, Él se sacrificó por nosotros en la cruz. Por lo tanto, la obra de salvación ya está consumada, ya está terminado, ya está listo. Tan solo debemos de seguir siendo fieles y perseverar hasta el día de nuestra muerte. Hermanos amados, a más de esto, Él nos da un corazón limpio. ¿Entendemos esto, verdad? Él nos da un corazón limpio. Busquemos en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 9. Y encontramos lo siguiente. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Una vez más. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Cuáles serán ellos? Los judíos. Nosotros, los gentiles. ¿Hizo Dios diferencia? Por supuesto que no. Para Dios no hay acepción de personas. Por eso la palabra dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por eso dije, Él nos da un corazón limpio. Él purifica nuestros corazones. Él nos ha transformado de lo malo que éramos. Nos ha hecho personas buenas, personas de provecho para el bienestar de nuestros hijos, para el bienestar en nuestro hogar. Él nos ha cambiado el corazón. Él nos ha dado un corazón limpio, puro y bueno. Pero para completar esto, vamos a ver Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. David había sido también un hombre pecador. También había pecado en el adulterio. También había sido homicida porque mató a un hombre. Pero él llegó a arrepentirse de corazón
Luego fue cambiado también él de corazón, su forma de vivir. Después de su arrepentimiento, David no volvió a pecar. Y estas son las palabras de David, inspiradas por el Espíritu de Dios. Y dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué maravilloso, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos amados, David fue pecador. David fue un gran guerrero. No sabemos a cuántas personas mató en la guerra, pero también estaba obedeciendo en esas batallas a Dios. Fueron las guerras del Jehová de los ejércitos. También obedeció, pero además de eso, él cayó en pecado. Como dije, fue adúltero, fue homicida y muchas otras cosas más. Pero al final de los días vino el sufrimiento, vino el dolor y él se arrepintió. Y por eso dice, con lágrimas en los ojos, David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos amados, no podemos decir, yo no he pecado nunca. No podemos decir eso, porque si yo digo, yo no tengo pecado, le estoy haciendo mentiroso a Dios y yo soy un gran mentiroso. Todos a veces pecamos, caemos en pecado, caemos en error, pero Dios nos da una oportunidad de arrepentirnos, así como Dios le dio la oportunidad a David de arrepentirse. Pero aquella persona se arrepintió de verdad. Por eso Dios le dio un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo. Y no le negó Dios de su Santo Espíritu. Eso es lo que debemos de hacer. Luego, trasladémonos al Nuevo Testamento. Ahora veamos Efesios 2:10. Pablo dice a los Efesios lo siguiente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios es maravilloso. Mientras más profundizamos en su palabra, más maravillosas cosas encontramos. Cada día encontramos cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas inescrutables, cosas que nuestra mente finita no puede entender. Pero sabemos que somos hechura suya, creados para Dios. Dice la palabra, creados en Cristo Jesús, o sea, semejantes a Él. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, no malas obras. Creados en Cristo Jesús significa creados a semejanza de Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no en malas obras, sino en buenas obras. Recuerden esto, hermanos, somos creados por Dios, semejantes a Cristo Jesús, para que viviéramos, para que vivamos en buenas obras, permanezcamos haciendo buenas obras y andemos en ellas, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda.
Hemos empezado a correr la carrera. Nuestra carrera, ¿dónde termina, hermanos? Allá en el cielo. Hemos empezado ya la carrera. Hay pasajes donde dice, no os desmayéis. Más adelante daré un texto, no os desmayéis. Por lo tanto, queridos hermanos, corramos sin fatigarnos, corramos sin cansarnos hasta llegar a la meta. También Dios nos da paz interior a cada uno de nosotros. Romanos 5:1 nos da paz interior a cada uno de nosotros. Encontramos un precioso pasaje y nos dice Pablo a los romanos lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz. Había dicho que Él nos da paz en nuestra vida, en nuestros corazones. Él nos da paz. Por eso dice, pero ¿cuándo llegamos a tener la paz en nuestros corazones? Cuando somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar la paz, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Solamente en Él y solamente en Él tenemos la salvación. Justificados por la fe, por medio de Jesucristo. No hay otro camino, hermanos. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie llegará al Padre si no es por medio de Jesús. Por lo tanto, Él nos llena de paz en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Pero tenemos que ser fuertes en la fe. Y siempre, siempre, ser muy semejantes a Él. Acabamos de ver Hechos, ¿verdad? Hechos, el verso 10, donde dice que somos hechura suya, a semejanza de Él. Entonces nunca nos apartemos, pase lo que pase, venga lo que venga. Habrá tropiezos, habrá debilidades, habrá sufrimientos, habrá dolor, angustias. Pase lo que pase, no nos apartemos del Señor Jesús. La hostilidad, ahora, la hostilidad que teníamos antes contra Dios ha terminado. Antes vivíamos en pecados y delitos, por lo tanto éramos enemigos de Dios. Por eso vivíamos en hostilidad y vivíamos contra Dios. Pero todo eso ha terminado. La guerra ha cesado. Ahora ya estamos reconciliados con Dios y Él nos ha regalado la paz interior. Y la paz con Dios significa que nos hemos reconciliado con Él. Hemos recibido su misericordia y debemos ofrecer a otros esa misericordia. Y tratemos en lo posible de mantener limpios nuestros corazones para así poder ver a Dios. Luego, hermanos, Pablo dice que él fue recibido a misericordia. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 13. Pablo nos dice que también él fue recibido a misericordia. Busquemos.
Pablo, primeramente, era judío de nacimiento, ciudadano de una ciudad grande llamado Tarso de Cilicia. Era de ahí Pablo. Era un judío celoso de la ley del Antiguo Testamento, pero no entendía las buenas nuevas de Jesús. No entendía el camino nuevo. No entendía todavía las promesas del Señor. Él era maestro de la ley, pero del Antiguo Testamento. Era seguidor de la ley y era un celoso seguidor de la ley. Pero era al mismo tiempo enemigo de Cristo. Por eso, él también, al final de los días, fue recibido a misericordia. Quiero decir, vivió no sé cuántos años en el pecado. Era el perseguidor número 1 a los hermanos de la iglesia de Cristo de aquellos días. Él fue el que más persiguió a los del camino de Dios. Luego los judíos, luego los romanos, los primeros hermanos en Cristo, vivieron en constante persecución, en constante sufrimiento. Muchos pagaron con su vida por seguir a Cristo, pero aún así vivieron con alegría, se gozaron en el Señor, siempre estaban cantando himnos de fe y alabanza. Por lo tanto, amados hermanos, habiendo dicho esto, vamos a leer el pasaje y dice: habiendo yo sido, miren lo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Como había dicho, él era celoso de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Pensó que estaba trabajando para Dios al perseguir a los cristianos, pero no fue así, no entendió. Pero llegó un día en que Dios le dijo: alto, alto Pablo. Iba persiguiendo a los cristianos. Acompañado de soldados, caminaba a Jerusalén para traer preso a los hermanos cristianos. Luego, a eso del mediodía, una luz brillante, más poderoso que el sol, brilló alrededor de él y él cayó a tierra y fue ciego. Entonces el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contestó. Recuerden que más antes Pablo se llamaba Saulo, Saulo en hebreo. Ahora lo conocemos por Pablo. Entonces, amados hermanos, Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Por eso, Pablo, de todas formas, reconoció su error, reconoció su pecado. Pablo, a la final, dentro de su corazón, muy dentro de su corazón, era un hombre sensato, un hombre humilde, un hombre cabal. Y por eso ahora ya, en este pasaje, reconoce su pecado, reconoce su error. Y por eso dice: fui blasfemo, fui perseguidor, fui injuriador. Pero lo hice, dice, por ignorancia en el tiempo. Cuando yo era, dice, incrédulo, entonces perseguí, injurié, blasfemé. Y él reconoce con humildad. Conclusión:
Pablo era un hombre humilde, un hombre que reconocía su pecado, su error. Por eso aquí está reconociendo humildemente. El hombre que es humilde reconoce su error, reconoce su pecado. Por eso Pablo más adelante en otros libros dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hermanos amados, el Señor sabía que Pablo iba a ser fiel. El Señor sabía que dentro de su alma él era humilde. Como Pablo mismo dice, lo que pasa es que él vivía en los tiempos de incredulidad, vivía en el tiempo de la ignorancia. Pero cuando llegó la luz a su vida, el evangelio a su vida, él fue transformado al 100% y dio por el Señor su propia vida. Hermanos amados, una pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios santo salvó y perdonó a los pecadores? Veamos Hechos 8:3, hablando de Pablo. Hechos 8:3. Así era Pablo antes de conocer a Dios. En el tiempo cuando él fue incrédulo, así era Pablo. Miren. Y Saulo asolaba la iglesia. Capítulo 8, Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así era Pablo en el tiempo de su ignorancia, como él mismo reconoce. Como él mismo reconoce cuando él vivía en el tiempo de la ignorancia, cuando él era incrédulo. Así perseguía a los hermanos de la iglesia. Tenía el tiempo suficiente y la maldad suficiente de ir de casa en casa. Y él arrastraba a hombres y mujeres para llevarlos presos a la cárcel. Pero llegó el tiempo en que llegó la luz de Dios, en que conoció el evangelio. Entonces jamás volvió a repetir esas malas obras. Hermanos amados, por eso era esta pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios santo salvó y perdonó al pecador? ¿Cómo es posible? Comenzamos con el texto que decía, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Por eso salva a los pecadores. Justamente el Señor Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Hermanos amados, Él vino por los pecadores, no por los justos. De esa manera, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, sí caeremos, sí tropezaremos, pero si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdonará, Él nos salvará, Él nunca nos dejará. Porque veamos lo que dice en Hebreos, capítulo 13, verso 5. Es el texto favorito que yo lo tengo grabado en mi corazón. Es un texto favorito mío. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, el Señor dijo, ¿no? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Pueden imaginar eso, hermanos? No te desampararé, ni te dejaré. Pero para eso nos pide que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Si Dios nos da lo necesario para vestirnos, para alimentarnos, para educar a nuestros hijos, para nuestro hogar, más que suficiente, estemos contentos con lo que tenemos ahora.
Entonces, si respetamos estos mandamientos, Él no nos desamparará, no nos dejará jamás. Él es bueno, hermanos. Él es lleno de misericordia. Nunca nos dejará. Hermanos, quiero terminar diciendo las siguientes palabras sobre Pablo. ¿Se ha hecho usted esta pregunta? Dios no le dio a Pablo lo que se merecía, ¿verdad? Dios no le castigó a Pablo, pero porque él se arrepintió, reconoció con humildad su error. Por eso Dios no le dio a Pablo lo que él se merecía. Solo por su infinita gracia y misericordia, todos somos salvos. Y Dios vio que Pablo era fiel. Fue así como confió su evangelio. Miren Dios, ¿a quién confió su evangelio? Habiendo arrastrado a los cristianos, a los seguidores de Cristo, entrando de casa en casa, había arrastrado a hombres y a mujeres y llevaba presos a la cárcel. Hay otros textos donde dice que de tanto maltrato hacía blasfemar el nombre de Dios. Hermanos amados, a pesar de eso, Dios no le dio su merecido, pero porque Pablo se arrepintió y conoció Dios dentro de Pablo, que él era un hombre fiel, y luego después de su arrepentimiento, después de su bautismo, él confió en su evangelio. Así también nos ha confiado a nosotros su evangelio. Queridos hermanos, nos ha confiado también a nosotros su evangelio. ¿Podemos tratar mal su palabra? ¿Podemos torcer su palabra? Debemos de estar conformes con su palabra. Aquí no falta ni sobra. Aquí está lo perfecto. Pero hay hombres amadores de sí mismos. Hombres que viven de acuerdo a su vientre. Hombres egoístas, blasfemos. Hermanos amados, cuidémonos de ellos. Ellos sí, no conformes con el evangelio, traen sus propias ideas, traen sus propias leyes y lo quieren hacer ley en la iglesia de Cristo. Eso no lo vamos a permitir. Es más que suficiente el evangelio. Su palabra es perfecta. No falta ni sobra. Nunca debemos de aumentar a su palabra ni disminuirlo. Por favor, hermanos, entiendan eso. Es palabra perfecta, es completa, es terminada. Si Dios confió su evangelio a Pablo, así también a nosotros Dios ha confiado su evangelio. Respetemos su palabra. Hagamos solamente lo que está escrito, lo que Dios ordena, no más allá de lo que está escrito, hermanos. Luego, hermanos, los creyentes hemos recibido su misericordia. Ya hemos recibido su misericordia. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Y dice Pablo a los Corintios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, acabé de decir que Dios nos ha confiado su evangelio a nosotros. Y ahora dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. He ahí
En mi comentario al comienzo ya dije, no debemos de desmayar. Aquí Pablo, un hombre inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice, no desmayamos. Y dije yo, Dios nos ha dado ya, nos ha confiado ya su evangelio para que tratemos bien, para que hablemos bien del Señor. Hermanos amados, nunca tratemos de alterar su palabra. Hemos recibido su misericordia. Esto, la palabra de Dios, es su misericordia. Muchos poderosos desearán conocer la palabra. Dios ofrece a ellos también, pero ellos no quieren. Por lo tanto, no es culpa de Dios, no es culpa de la palabra, no es culpa de nadie. Cada uno recibirá lo que se merece en el día final, sea que haya hecho lo malo o lo bueno, según sus obras. En el día final recibirá cada uno su recompensa. Por lo tanto, queridos hermanos, por lo cual dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayemos, hermanos. Acabé de decir, en el día de nuestro bautismo, nos entregamos al Señor. Desde ese día, hemos empezado a correr la carrera. No desmayemos, hermanos. No nos quedemos en medio camino. Habrá tropiezos. En el camino habrá piedras. Habrá estorbos. Habrá palos. Habrá toda clase de maldad. Pero debemos de vencer y seguir corriendo. Nuestra meta está arriba en el cielo, hermanos. Por lo tanto, ya nos ha entregado su evangelio. Esa es su misericordia. Nos ha permitido leer, escudriñar su palabra. Hagámoslo con suma reverencia, con suma educación, con todo el corazón. Respetemos a Dios, porque Él se merece eso y más. No podemos darnos por vencidos cuando estamos involucrados en tan maravilloso ministerio. Dios nos ha puesto para que fracasemos. Dios nos ha puesto para que fracasemos. Por supuesto que no. Por lo tanto, no debemos de fracasar. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo, porque hoy, en este milenio, estamos en el ministerio del Espíritu Santo. Él está en medio de nosotros. Él mora en nuestros corazones. Pidamos y supliquemos al Espíritu de Dios. Él nos reconfortará. Él nos recordará lo que estudiamos. Él nos guiará. Y en nuestras debilidades, en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor, Él nos alzará, Él nos confortará y Él nos sanará. Por lo tanto, nunca dudemos del Señor. Ahora, veamos Tito, capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Estamos viviendo en la gracia de Dios, en su misericordia, en su bondad. Había dicho también que misericordia significa compasión.
Todos nosotros vivimos en la gracia de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? Porque aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué significa la palabra gracia? El Evangelio. Significa el favor inmerecido que nosotros hemos recibido. Acabamos de ver en 2 Corintios capítulo 4 verso 1. Acabamos de ver que Dios nos ha dado su misericordia. ¿Cuál es su misericordia? El Evangelio. Pero esa misericordia lo recibimos ¿por qué? Por la gracia de Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él derramó sus lágrimas por nosotros. Él dio su vida por nosotros, por todos los pecados del mundo. Él completó la obra de salvación. Nosotros hemos recibido una obra ya terminada. Tan solo tenemos que continuar en la obra ya terminada de Dios. Tenemos que perseverar en la obra ya terminada de Dios y nada más. Ahora, gracia significa el favor inmerecido de Dios. ¿Creen ustedes, cada uno de nosotros, creen ustedes que somos merecedores de la gracia de Dios? No somos dignos de nada. No somos merecedores de nada. Solamente Dios, por su infinita misericordia y bondad y benevolencia, nos ha regalado la salvación. Les pregunto, ¿a alguien les ha costado trabajo? ¿A usted? ¿Les costó dinero a usted la salvación? Por supuesto que no. Por eso aún a nosotros el Señor Jesús dijo, de gracia recibisteis y dad de gracia. Por eso no comparto la idea de los hermanos que trabajan por salario. No comparto yo en lo personal la idea con los hermanos que trabajan por salario. Porque el Señor Jesús en el libro según Mateo dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Acaso Dios le cobró a usted o me ha cobrado a mí por darme la salvación? ¿Por darme la vida eterna? Por supuesto que no. Y nosotros, por predicar el Evangelio, ¿debemos de cobrar? Por supuesto que no. Debemos de dar por gracia y debemos de estar orgullosos. ¿Saben por qué? Porque para nosotros predicar la palabra de Dios es algo que nosotros no lo merecemos. Pero Dios nos ha regalado esa gracia por su infinita bondad y misericordia. Por lo tanto, gracia significa un favor inmerecido de parte de Dios. Nosotros no merecemos nada. Él, siendo tan todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, tuvo la bondad de regalarnos la salvación, la bondad de darnos la vida eterna. Debemos de ser, como dice en Efesios 5:18, debemos de ser agradecidos por todo a Dios. He dicho siempre, así tengamos tan solo así un vaso de agua. Este vaso de agua es por la gracia de Dios que tenemos. Sin Dios, nada sería posible. Sin Dios, no habría ni una gota de agua. Por lo tanto, debemos de ser muy agradecidos a Dios. De eso habla este maravilloso pasaje. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es para todos los hombres en el mundo entero. Y Dios vino por los enfermos, no por los sanos. Hay muchos enfermos en el mundo, llenos de pecado. Eso quiere decir enfermos. Debemos de predicar. Debemos de seguir alabando a Dios y dando testimonio de su palabra. Hermanos amados,
No desmayemos, sigamos corriendo, puesto los ojos en Jesús. Nuestra meta está ya en el cielo. Hermanos, esta salvación es para todos los hombres que la reciben. Hay una necesidad universal y Dios ha provisto un remedio universal por medio del Evangelio para todos los que creen. Para los que no creen, bueno, también recibirán recompensa. Como conclusión, hermanos, hemos nacido de nuevo. ¿Recuerdan lo que dijo Nicodemo al Señor Jesús? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede entrar un hombre siendo viejo nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Dijo Nicodemo. Nicodemo era un hombre justo, pero no entendía las palabras del Señor. Entonces el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo de agua y de espíritu, no entrará en el reino de Dios. Por eso, queridos hermanos, hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. No solo vivimos una vida según Dios, no solo vivimos una vida según Dios. También tenemos una esperanza para el futuro. Ya vivimos una vida según Dios. Además de eso, tenemos una esperanza para el futuro. Ahora, vamos a ver en el mismo libro, según Tito, capítulo 1, verso 2. Y Pablo dice a Tito lo siguiente. En la esperanza de la vida eterna. De eso es lo que yo acabo de decir. En el futuro tenemos la esperanza de la vida eterna. Y eso es lo que Pablo enseñó a Tito. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuera hecho. Dios ya en su mente finita, en su misericordia infinita, ya tenía en su mente preparado esta salvación maravillosa. Y Dios a nosotros nos ha dado ya la vida eterna. Y en esa esperanza vivimos. ¿Qué tenemos en el futuro? La esperanza de la vida eterna. Hermanos amados, en esta vida, todas las cosas, muchos poderosos tienen demasiado, pero todo eso se acabará. Todo eso es solamente temporal. Recuerden, hermanos, en el día final, aún este mundo, la cual nuestros ojos ven, será quemado, será deshecho, porque Dios de la nada hizo todo lo que nuestros ojos ven. Así también todo esto se convertirá en el día final en nada. Todo esto se acabará, hermanos. Nuestra vida se acabará. Lo que hemos tenido se acabará. A veces dicen, ¿para quién serán las cosas que he hecho? Nos preocupamos. Vana es esa preocupación. Recuerden lo que Pablo dice a Timoteo. Hermanos amados, desnudos salimos del vientre de nuestra madre. Por lo tanto, así desnudos regresaremos. ¿Qué podemos sacar de este mundo para llevarnos a la eternidad? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos llevar? Nada, hermanos, absolutamente nada. Nada podemos sacar. Nada podemos llevar.
Pero estamos muy preocupados por las cosas de este tiempo, ¿verdad? Pues les invito en esta mañana, no nos preocupemos mucho en las cosas de esta vida. Preocupemos más en las cosas que no vemos, en las cosas invisibles que no vemos, porque eso es eterno. Las cosas que vemos, ¿para qué esperarlo? Son temporales. Preocupémonos, hermanos, por las cosas que no vemos. Preocupemos, hermanos, por la vida eterna, porque eso es eterno. Nunca se terminará. Esa esperanza es lo que tenemos para nosotros. Por eso dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, ¿alguna vez se han preguntado en sus corazones y han dicho, ¿Dios alguna vez mintió? No, hermanos. Dios es puro. Dios es luz. Él vive en un lugar inaccesible, rodeado de luz incomparable. Nadie lo puede ver. Nadie lo ha visto jamás. Queridos hermanos, sabiendo estas maravillas que Dios no miente, ¿creemos en sus promesas? En lo personal digo, yo creo de todo corazón. Yo vivo por fe creo en todo lo que dice la Biblia. Por fe creo en todo lo que dice el Evangelio. Yo vivo por fe, amados hermanos. Y por fe yo creo que un día no muy lejano, estaré al pie del Señor, rodeado de luz inaccesible. También estaré y también llegaré a ver a mi Padre, a mis familiares que se me adelantaron. ¿Desean eso, hermanos? Por supuesto que sí. Hermanos, repito, porque Dios no miente. Hemos confiado en Cristo vivo. Nosotros ya tenemos la vida eterna. Cuando Jesucristo regrese, gozaremos de la vida eterna en su plenitud. Nosotros, como pueblo de Dios e imitadores de Dios, no debemos mentir. Tampoco nosotros no debemos de mentir. Gálatas, vamos al libro según Gálatas, capítulo 1, verso 20. Gálatas capítulo 1, verso 20. Nosotros tampoco no debemos de mentir. Y dice Pablo a los Gálatas, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Pablo dijo a los Gálatas, he aquí delante de Dios que no miento. Así también humildemente digo en presencia de Dios. Y ahora ustedes lo escuchan. No estoy predicando mentiras. No trato de engañar a nadie. Tan solo mi propósito es llevarlos por el camino verdadero, por el camino de Dios, por el camino hacia el cielo. Ese es mi único propósito. Ese fue el propósito de Dios y de su amado Hijo Jesucristo. Por ese propósito de llevarnos a la vida eterna, Cristo dio su vida en la cruz. Así también mi único propósito es no mentir y llevar a todos ustedes por el camino de Dios. Corramos hacia el cielo. Nuestra meta está arriba, en los cielos. Hermanos amados, prediquemos la palabra con un corazón limpio y puro. No imitemos a los falsos, no imitemos a los mentirosos. Mantengámonos en la palabra de Dios, no haciendo más de lo que está escrito.
Ahora, para terminar, les digo lo siguiente. ¿Quién es el amo de la misericordia? ¿Quién planeó nuestra salvación? El Padre planeó nuestra salvación desde antes que el mundo fuera hecho. A los dos, al Padre y al Hijo, se les atribuye esta descripción. ¿Cuál es? La frase, Dios nuestro Salvador. En el mismo libro, según Tito, regresemos a Tito, por favor, capítulo 1. Y vamos a ver lo que dice del Padre, diciendo nuestro Salvador. A Él le debemos nuestra salvación. A su Hijo le debemos nuestra salvación. Nuestra administración le debemos al Espíritu de Dios. Hermanos amados, somos ministrados hoy por el Espíritu de Dios. Al Padre le debemos nuestra salvación. Al Hijo le debemos nuestra salvación. Ahora, vamos a ver en el verso 3 que dice que el Padre es nuestro Salvador. Miren lo que dice en el verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. He aquí la palabra, nuestro Salvador. Dios, el Padre, es nuestro Salvador. Lo conocemos por medio de la predicación. Pablo dejó escrito y lo conocemos. Ustedes lo conocen por la predicación de la cual predicamos. Ahora, también al Hijo se le dice nuestro Salvador. En el verso 4, hermanos, y dice, a Tito, verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos amados, ¿se han dado cuenta? Muchas veces leemos estos bellos pasajes, pero no nos damos cuenta en su esencia. Por eso, ahora, Dios me ha permitido dar testimonio de que el Padre es nuestro Salvador. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador. El Santo Espíritu de Dios es nuestro ministrador, nuestro ayudador, quien nos recuerda todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos, a continuación digo lo siguiente. Y termino dando lectura este hermoso pasaje, sabiendo que del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo viene que la gracia, la misericordia y nos llena de paz. Sabiendo eso, queridos hermanos, ¿qué más podemos pedir a Dios? ¿Qué más podemos desear de Dios? Él es completo, Él es misericordioso, Él es amoroso. Nos ha dado todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Disfrutemos, hermanos, de su misericordia, de su gracia. Disfrutemos de su paz y nos llenaremos de paz. Mis amados hermanos, para terminar, doy lectura el siguiente pasaje. Primera de Pedro 1:3. Y dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos amados, ahora Dios nos ha permitido renacer y vivimos en una esperanza viva, no en una esperanza muerta. El mundo entero vive en la esperanza muerta.
adorando ídolos, adorando monumentos, adorando fotografías. Hermanos amados, besando el anillo del Papa, arrodillándose ante el Papa, arrodillándose ante el cura. Esos son esperanzas muertas. Nosotros nos arrodillamos, sí, pero en una esperanza viva. ¿Y quién es el Padre de esa esperanza viva? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros nos arrodillamos ante un Dios vivo y misericordioso. Por eso a nosotros se nos ha dado una esperanza viva. Y para Dios, Dios dice, yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Y nos ha dado vida el Señor. Ahora estamos vivos ciertamente en espíritu. Por eso nos ha dado una esperanza viva y adoramos a un Dios vivo, omnipotente y misericordioso. Queridos hermanos, habiendo dicho esto, gracias por escuchar este mensaje, hermanos amados, y seguimos adelante. Para este mandamiento, permítanme dar lectura, una pequeña exhortación de parte de Dios, escrito por el apóstol Pablo, y dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, recuerden esto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Si participan de la cena del Señor, del banquete espiritual, sin probarse a sí mismos, ¿saben lo que les espera? Esto, el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, está diciendo del pueblo de Dios. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y muchos pueden morir. Por eso es necesario participar de la cena del Señor, probándonos a nosotros mismos si somos dignos o no. Acabé de decir que nadie es digno, pero Dios en su infinita misericordia nos ha invitado a su banquete. Hagámoslo y participemos, pero con gran reverencia y respeto, hermanos. Por lo cual la palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Queridos hermanos, para participar del pan, oremos, amados hermanos, oremos por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, oh Padre, por bendecir este pan. Bendito Dios, sabemos que esto simboliza tu cuerpo despedazado en la cruz. Recordando eso, Padre, teniendo en mente todos tus sufrimientos en nuestra alma, en nuestro espíritu, te agradecemos, oh Dios, y participamos de ella humildemente y de todo corazón. Te agradecemos, Padre, por todas estas bendiciones, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, y todos tenemos, participemos.
El 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oremos, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, oh Dios, por bendecir este jugo de la vida, que simboliza tu preciosa sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio infinito. No somos dignos, oh Dios, pero tu misericordia es infinita y nos has invitado a participar de este banquete. Tan solo podemos decirte gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos de tu Santo Espíritu. Te agradecemos de todo corazón, Padre, por estas bendiciones maravillosas. En el nombre bendito y santo de Cristo Jesús. Amén. Si todos tenemos, amados hermanos, podemos participar. Vamos al siguiente mandamiento. Pero antes, también demos lectura una pequeña exhortación. Escuchen, por favor. Asimismo, hermanos, nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos amados, imitemos a estos hermanos de Macedonia, de Tesalónica, de los filipenses, que dieron ofrendas para el beneficio de los santos, con generosidad, con amor, con buena voluntad, nacido del corazón. Por eso el mandamiento dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Oremos, por favor, por las ofrendas. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por estas maravillosas bendiciones. Gracias, Dios, por permitirnos ofrendar. Bendice, oh Dios, las manos generosas para el beneficio de tu iglesia. Bendito Padre, te agradecemos de todo corazón por estas maravillas y lo hacemos, Padre, en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús.
Amén. Y cantemos. Ofrendas, ofrendas, quiere Jesús que le demos. Ofrendas, ofrendas, de puro amor. Bien, amados hermanos, para terminar, unas palabras de parte de Pablo a los Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos en adelante, sigamos corriendo, amándonos los unos a los otros, llevando la carga de los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. Que se acabe las rencillas, que se acabe el egoísmo. Hermanos amados, tristeza siempre tendremos, problemas siempre tendremos, pero no importa, porque el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, podemos decir, Él es mi ayudador. ¿Qué me puede hacer el hombre si Cristo está conmigo? Sabiendo eso, oremos por favor para despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por estas maravillas. Gracias, Padre, por permitirnos amarte, adorarte. Gracias, oh Dios, por ayudarnos a hacer tu voluntad. Señor y Dios, no vivimos para el mundo, no vivimos para pecar. Ahora vivimos, Señor, para ti, para hacer tu voluntad. Oh Dios, líbranos del tentador. Haznos fuertes en la fe. Manténnos firmes en la fe. Bendito Dios y Padre, gracias. También suplicamos, oh Dios, por los enfermos, por los necesitados. Oh Dios, solo tú estás en todo lugar, en todas partes. Solo tú tienes el poder de dar todo lo necesario al mundo entero. Ten misericordia, Padre, del mundo entero. Ten misericordia, oh Dios, de nuestros gobernantes. Así como Abraham suplicó por el pueblo de Sodoma y Gomorra, también suplico por nuestros gobernantes. Señor, sabemos que no son justos, pero oh Dios, guíalos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Tú tienes el poder para hacerlo. Bendito Dios y Padre, gracias por todas estas bendiciones. Te agradecemos, oh Dios, por todas estas maravillas, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos y hasta pronto, hermanos. Hasta pronto, amigos. Amén, hermanito. Gracias, hermanito. Hasta pronto.